Buen episodio. Buen episodio. Me ha gustado, nene. Lógicamente voy a hablar con spoilers, así que si aún no habéis visto el episodio, id a verlo y luego venid a ver este vídeo. Voy a comentar lo que ha sido y lo que me ha parecido este segundo episodio de la temporada 2 de Loki. Bienvenidos, marvelianos, a Marvel Dreamer. Spoiler. El episodio empieza en 1977 en Londres, Inglaterra, y se ve claramente remarcado que es la sagrada línea del tiempo, que no hice referencia a ello en el episodio anterior, pero eso es algo que también ocurre con Sylvie cuando la vemos en Oklahoma, que te indica que es una línea ramificada, o sea que a partir de ahora cuando veamos según qué fecha nos dirán si es la buena, la nuestra, o si es de las otras alteradas. Esta escena de los dos trajeados es una de las varias que hemos visto en el avance, que en este episodio, si no las más importantes, hemos visto escenas muy llamativas que ya habíamos visto en el tráiler. Y aquí viene el primer easter egg, que es cuando van andando, se ve a un lado el cartel de una película de Kingo, el de los Eternos. Después, cuando se acercan al cine donde se está estrenando una película, hay otro easter egg que es en la matrícula del coche, que también ya hemos visto en el tráiler, que pone ARK, reactor ARK de Iron Man. Y luego, cuando vemos que la estrella del cine está saliendo del coche, resulta que es el cazador X5, que era él, y yo no me había fijado en eso, y lo he visto ya en opiniones de otra gente en el episodio anterior, y lo tenía delante. Tonto. También otra de las escenas que ya hemos visto en el tráiler. Y entonces entra y, bueno, está hablando con la gente, se está haciendo pasar por la estrella de cine que es, hasta que se encuentra con Mobius, que no le hace ninguna gracia al encontrárselo, y después con Loki. Y claro, dice, vamos ahora así, pero él se va corriendo de allí y ahora lo tienen que perseguir. Entonces se encuentra con B15, que le acaba quitando la TemPad que tiene, que luego se pondrán a investigar. Entonces, cuando Mobius va detrás de él y lo alcanza, parece que forcejean un momento, pero X5 se libra de él y le dice que es que no le va a dejar vivir su vida. Hasta que aparece Loki, le da el rayito y ¿cómo aparece? ¿Cómo llega ahí andando de esa manera? Esa escena me ha encantado. Lógicamente se levanta y se va corriendo de allí. Que cuando se está escapando, aquí Loki hace uso de su magia y hace aparecer como un grupo de gente que se van a pelear con él, pero luego vemos que no es como parece, que ahí se queda con todos nosotros, y cuando quiere utilizar una cosa a Brad, pues Loki se la quita, ¡pum!, utilizando ese poder, como en plan psíquico, te la quito encima. Que ese es otro, junto con lo que veremos después, de sus nuevos poderes, o de los que ya tenía antes, como ocurrió en la temporada anterior cuando hizo lo de ¡fum!, y paró aquella torre que se le venía encima. Joder, si ya tenía todos esos poderes antes, ¿por qué no los utiliza? Siempre me lo he preguntado. Tienes razón lo que dice. Y si no, ¿de dónde se saca esos poderes? Y entonces vemos otra de las escenas que ya hemos visto en el tráiler, que es cuando utiliza Loki su truquito de las sombras, que lo apresan. ¡Qué buenísimos minutos de apertura para empezarte el episodio! Y luego vemos cómo se están llevando a X5 y lo van a tener encerrado para interrogarlo, mientras B15 le pide a Loki y a Mobius que le lleven la TemPad a OB para que la arregle e investigue qué es lo que pasa con ella, por qué anula el poder encontrar a uno o a otro. Entonces le llevan la TemPad a OB, que lo vemos ahí, ¡ay, que me encanta cuando aparece! Y vemos a OB creando un aparato para que básicamente pueda controlar más líneas temporales, más universos. ¿Qué habilidad tiene este tío para construir un aparato así? Entonces Loki y Mobius le dan la TemPad para que les ayude con eso, y él les dice, ¿creéis que esto es más importante que arreglar la fisura del tiempo y que nos muramos todos? Dice, no, hombre, obviamente tienes que ponerte más con eso. Y entonces le da la TemPad y el manual de la AVT
para que vayan ellos, lo estudien y la arreglen. Que después vemos que no tienen mucha suerte con eso. Luego vemos aparecer a B15 que se reúne con Casey y le pregunta que cómo va el tema de localizar a Rabona. Y después de una escena cómica al respecto, Casey le dice que lo que ha encontrado ha sido el último mensaje que se envió a su Tenpa. Entonces vemos cómo llegan hasta Loki y Mobius y les cuenta que la señorita Minutos ha estado ayudando a Rabona. Para lo que a su vez Loki dice que estando en el pasado escuchó una grabación del que permanece y Rabona que parecían como socios. Y entonces Casey les echa un vistazo a la Tenpa y le dice que esto no es un impedimento para rastrear a uno o a otro. Esto es de otra forma, os estáis equivocando y yo puedo arreglarla, pero me va a llevar tiempo. Y entonces, al decirles eso, se le ocurre que tienen que ir a hablar con Brad, o X5, como lo conocíamos hasta hace un momento. Y van para allá a hablar con él. Entonces, bueno, pues tienen su estrategia a la hora de entrar, porque antes habían acordado cómo actuar, y que tranquilidad, sobre todo a Loki, que no se dejara llevar. Y entonces entran y se ponen a hablar con él, y B15, aparte de resistirse a decir dónde está Sylvie, porque él sabe, ellos están convencidos de que él la ha encontrado y no entienden el por qué se ha metido a ser actor en esa línea temporal. Cosa que yo tampoco entiendo, porque deja su puesto después de que la otra le ordenara ir con los demás para atrapar a Sylvie, y de repente abandona y se dedica a vivir esa vida. O sea, así sin más, yo no me lo creo. Y entonces, pues, el tío va hablando y va tocándole las narices aquí a la gente, a Loki hasta el punto de que parece que se lo va a comer vivo, pero no, eso va para Mobius, porque le empieza a hablar, le empieza a decir cosas de que aquí él no es nadie, de que esto no es real, de que tú tenías otra vida, como yo, como esta, como todos. Le empieza a decir que en esa otra vida ni siquiera se llamaba Mobius, que ahora yo tengo ganas de saber cómo se llamaba, y se pone a decirle una serie de cosas, hasta que ya hace saltar a Mobius y le da un tortazo. Oye, le da un tortazo bueno, ¿eh? Mobius pega bien. Entonces Loki se tiene que llevar a Mobius de allí. Y mientras, pues, van por ahí, Loki va siguiendo a Mobius para hablar con él y llegan hasta una zona en la que se paran y dice, ¿a dónde vamos? Y dice Loki, no sé, yo te seguí a ti. Y Mobius le dice, pero si yo te estaba siguiendo a ti. ¿What? ¿Eh? Pero vamos a ver. O sea, esto no es que se te hayan cruzado los cables por la tensión del momento, ¿no? Es que esto es algo que no tiene sentido. Si vas delante de él, ¿cómo vas diciendo que estás siguiendo al otro? En fin. Y entonces vemos otra de las escenas del tráiler, que es comiendo la tarta de limón. Que mi Jared huele a limón. Que yo me pregunto, porque cuando le dice Loki, ¿quieres tomar tarta? Dice, sí, de limón. ¿Hay alguna otra que no sea de limón? ¿O son todas iguales? Y entonces se ponen a hablar de, bueno, de todo esto, de cómo sería su vida en la línea temporal, la de Mobius, de si no siente curiosidad, y él le dice que no, que si es algo malo puede llevarlo, pero si es algo bueno, no podría soportarlo. Imagínate que después de enterarse de que todo esto es falso, de que lo secuestraron y le quitaron de una vida que podría haber tenido, imaginaos si ve que esa vida es algo bueno que él podría haber tenido. Y claro, eso no lo quiere conocer. Y lo entiendo, porque ¿cómo os quedaríais vosotros si estáis en el lugar de Mobius y veis que lo que podríais haber tenido era algo muy bueno? O sea que es comprensible. Y después hablando, pues están ideando un plan para sonsacarle a Brad la información de dónde está Sylvie, hasta que Mobius dice, oye,
tú eres el dios del engaño. Y él pone una sonrisita. La carita que pone cuando le dice eso. Me morí de amor. Y van de nuevo a hablar con Brad. Y entonces entran con un aparato que, bueno, parece algo con lo que sacar información a Brad, pero les falta un mando. Entonces Mobius va a cogerlo y Loki lo deja fuera, cierra la sala para quedarse ahí. Parece que, por un momento, se le había jugado a Mobius para poder quedarse ahí y torturar a Brad. Porque entonces Brad le dice que, bueno, de todas formas no puedes hacer esto porque te falta el mando. Cosa que sí tenía Loki encima, con lo cual había engañado a Mobius. Y entonces vemos otras de las escenas del tráiler, que es cuando está metido en ese cubículo, aunque aquí lo vemos funcionando mejor, y le va dando, a pesar de que el tío se resiste, y va empequeñeciendo hasta apretarlo, hasta dejarlo más compactado, hasta que ya el tío pues dice que lo confieso. Y lo quitan de ahí y por lo visto ese era el engaño en sí. No le había hecho la faena a Mobius y era algo que habían pensado entre los dos. ¡Oh, qué buen momento! Entonces vemos a Ove que está llegando al telar del tiempo, que, oye, está mucho peor, ¿eh? ¡Qué miedo! ¡Sin miedo! Pero ve, cuando va a mirar al ordenador después de empezar a activarlo todo, que alguien ha bloqueado el acceso. Momentos después aparecen B15 y Casey y le llevan también la Tempa, y cuando ven que está teniendo problemas con eso, pues Casey le dice, oye, ¿has probado a darle a esta cosa y probar este método? Y dice, sí, y no funcionará, porque lo inventé yo. Y cuando Casey escucha que Ove le dice eso, él se queda, espera, ¿que tú eres el que inventó el manual de la AVT? Y le dice, sí. Oh, y hasta le pide un autógrafo. Y Ove, encantado de que se lo firme. ¡Ay, qué buena escena! Y B15 le dice, oye, ¿qué has dicho eso de que vamos a morir todos hace un momento? Explícalo. Y le dice que, bueno, que tiene esto para intentar arreglarlo, pero que no puede acceder porque alguien ha utilizado su aura temporal para bloquearlo. Y sin la persona original que ha hecho eso, no puede desbloquearlo. Entonces B15 llega a la conclusión de que es el que permanece. Y Ove le dice que al menos sin la señorita Minutos para enseñarle a desbloquear esto, no pueden hacer nada. Y cada vez está peor la cosa, ¿eh? O sea, que lo que tengamos que hacer, hay que hacerlo ya. Entonces vemos cómo Loki, Mobius y Brad llegan a 1982, la época donde está Sylvie, y como veis, línea ramificada. Y Brad parece como si estuviera un poquito nervioso de estar ahí. Y entonces Loki entra en el McDonald's. Y cuando se encuentra con ella, que la ve, la carita que se le queda. Y luego a ella, cuando lo ve a él, la carita que también se le pone. Ese momento es precioso. Entonces le dice que tienen que hablar, se van fuera, que tiene un descanso en 5 minutos. Y bueno, ya fuera, pues empieza a explicarle lo del desplazamiento temporal que él ha tenido en el pasado, en el futuro. Le dice que la ha visto a ella en el futuro porque está pasando esto, la VT está como destrozada y demás. Y le dice ella que eso no puede ser, que eso implicaría que el destino ya está escrito, cosa que ella se encargó de que no fuera así. Y Loki le sigue insistiendo en que están pasando una serie de cosas que... Y si lo que dijo el que permanece es verdad, que se va a destruir todo, que la VT es la única que puede mantener esto en orden. Y en ese momento, que después de haber estado hablando Mobius y Brad, Mobius se da cuenta de que está pasando algo. Entonces se van para afuera, que antes de que lleguen a hablar con Loki y Sylvie, el Loki le dice a Sylvie, ¿y entonces qué pasa si vienen todas las variantes para acá? Y ella, los mataré a todos.
Que ella es la potra de potras. Ella es muy chula, pero no creo que pueda solita acabar con todas las variantes. Y entonces Mobius hace que Brad diga lo que está pasando. Hasta que ya, pues, Sylvie hace lo de leerle la mente y descubre qué es lo que pasa. Y entonces le dice que la siga. Y entonces hace lo de cambiarse el traje de faena, que me encantan esos detallitos. Y se ve que están otra de las escenas, una de las más llamativas del tráiler, donde están todos esos cazadores de la AVT que tanto sabía ir reunido, y dices tú, ¿pero por qué hay tanta gente aquí? Y todas esas puertas ahí para un lado y para otro. Y es que resulta que lo que tienen planeado es ponerse a destruir, a asesinar todas las líneas temporales que se hayan ramificado. ¡Joder! Dios. Cosa que ya algunas estaban empezando a hacerlo. Y entonces ya allí donde están todos los cazadores, pues descubren donde tiene el centro de mando con la asquerosa jefa nazi esa. Y dice Loki, yo los distraeré. No hay distracción alguna, porque se ponen todos a pelear allí, o sea que no sé dónde está la distracción. Y después de que la jefa dé la orden de que continúen, de que eliminen todas las líneas temporales que les sean posibles, entonces Sylvie y Loki se unen, porque Sylvie sabe que no les queda otra, y hacen lo de su poder, que se lo cargan todo. ¡Buah! ¡Qué momentito mágico! Nunca mejor dicho. Y entonces se ponen a detener a los que quedan, que no han huido, incluida la jefa, asquerosa. Me das asco, mírate, mírate, te escupo, te escupo a ti. Y luego Mobius le dice, por la llamada de B15, que se tienen que ir. Van a la VT, con sorpresa para todos, porque Sylvie les sigue, para ver qué es lo que pasa. Y ahí que se produce la escena en la que se quedan todos mirando con esas caras de que están viendo cómo se destruyen todas las líneas temporales, que hay algunas que se mantienen, pero otras están completamente destruidas, y se quedan ahí todos devastados, incluida Sylvie. Dios, eso es un momentazo. Yo creo que estaréis conmigo en que eso es un momentazo. Y a mí me llegó. Después, Loki se pone a hablar con Sylvie y Sylvie le sigue echando la culpa a la VT, que para esto servís. La VT es de quien tiene la culpa. Hay demasiada corrupción, hay incompetencia, tal, y se acaba yendo. Entonces Casey dice que ha encontrado el rastro de la Tempad de Rabona. Y vemos a Sylvie cómo se queda ahí, afuera de su McDonald's, encima de su coche, y con el chisme ese, que era el que permanece, que yo pensé que se había quedado sin energía al haberlo matado en la temporada anterior, y se queda ahí como pensativa. ¿Qué se estará pensando Sylvie? Y ahí acaba el episodio. Y no, en este no hay escena postcrédito. Oye, pues ha sido un muy buen episodio. Ahora, a esperar a la semanita que viene. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, un like, tan grande como Dani Lucky y tan hermoso como Linda Cetina. Te amo. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros este episodio. Seguidme en mis redes sociales que están apareciendo aquí, aquí y aquí, además de por YouTube. Y Marvelianos, Marvel por siempre.